en la... Muy bien, mis hermanos. Hemos leído Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21. No olviden ustedes que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales, comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mis hermanos, al leer este pasaje, es un pasaje precioso desde la perspectiva de la charla íntima que tiene Dios con Abraham. Desde ahí comienza a ponerse muy interesante la lectura de este capítulo. Vamos a recordar rápidamente los aspectos relevantes del capítulo 14, del capítulo inmediatamente anterior al capítulo 15, para que podamos unificar el desarrollo del pensamiento que nos narra históricamente Moisés, que es el autor del libro del Génesis. Bien, el capítulo 14 nos muestra varios reyes en guerra y donde Abraham se ve involucrado a causa de Lot, su sobrino. Entonces, en ese contexto de guerra, vemos incluido a Abraham y veamos cómo él se ve participando en esta guerra. En primer lugar, el poder de Asia ya se había extendido hasta Canaán y había subyugado el valle del Jordán, sin duda con la intención de mantener el valle del Jordán como la vía rápida hacia Egipto. En segundo lugar, también vemos aquí una introducción al asalto futuro del poder mundial sobre el reino de Dios establecido en Canaán. Abraham, por el contrario, con sus siervos nacidos en casa, derrotaron a los conquistadores y rescataron el botín. Una señal profética de que en el conflicto con el poder del mundo, la simiente de Abraham no solo sería subyugada, sino que estaría en condiciones de rescatar la destrucción a aquellos que soliciten ayuda de ésta. En tercer lugar, la recepción sacerdotal que hace a Melquisedec fue conocida por Abraham al darle los diezmos de todo el botín tomado de sus enemigos. En cuarto lugar, al dar los diezmos de todo, fue un reconocimiento práctico del sacerdocio divino de Melquisedec, porque el diezmo fue de acuerdo con la costumbre general, la ofrenda presentada a la deidad. En quinto lugar, Abraham también reconoció al Dios de Melquisedec como el Dios verdadero, porque cuando el rey de Sodoma le pidió solo a su gente y le habría dejado el resto del botín, Abraham levantó su mano como un solemne juramento al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, reconociéndose a sí mismo como siervo de este Dios, llamándolo por el nombre Jehová. Y juró que no tomaría desde un hilo hasta una correa de calzado, lo más mínimo, o sin valor perteneciente al rey de Sodoma, para que no pudiera decirse que lo había enriquecido. Y en último lugar, en el capítulo 14, podemos apreciar la noble forma de este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Fue en realidad un tipo del rey, del Dios, rey y eterno sumo sacerdote Jesucristo. Un pensamiento que se expande en Hebreos capítulo 7 sobre la base de este relato y de la palabra divina revelada a David en el Espíritu, que el rey de Sión, sentado a la diestra de Jehová, será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De manera, mis hermanos, que con esta introducción podemos
entonces así abordar el capítulo 15, con esta introducción. Bueno, lo primero que vemos aquí es cómo Dios habla a Abraham. ¿En qué condiciones Dios le habla a Abraham? Lo primero que vemos es que Dios le habla a Abraham por medio de visión. Por medio de visión. Vayan conmigo al versículo 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Hermanos, ¿en qué consistían las visiones? Bueno, las visiones en realidad eran un medio usado por Dios para comunicarse con los hombres. En eso consistían las visiones. La divina promesa de ser una protección contra sus enemigos y un galardón para recompensar su confianza ricamente, así como su propia obediencia se mantiene aquí. Dios le dice a Abraham, le promete a Abraham que Él, Dios mismo, es su protector y que su promesa o galardón sería sumamente grande. Hermanos, vayamos aplicando. Este mismo Dios que habló con Abraham y que le dijo estas palabras, es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios mío. Y por lo tanto, podemos apropiarnos de la revelación que Dios le da a Abraham. Porque lo miramos desde la perspectiva de que Dios le habla a los hombres, que Dios le habla a su pueblo, que Dios le habla a sus hijos. Así que, hermanos, amados, podemos ir apropiándonos de estas hermosas verdades. En el versículo 2, Abraham le responde al Señor: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer, el Damaseno. Y entonces le dijo Abraham también al Señor: he aquí que no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Hermanos, en los casos en que el cabeza de familia no tenía un heredero masculino, era posible que un siervo fuera adoptado legalmente como tal. Es por esto que Abraham le dice al Señor: Señor, pero me estás diciendo que me vas a recompensar grandemente, pero mira que no tengo siquiera hijos. ¿Cierto? No tengo hijos, mis hermanos, pero el Señor Dios le habla a Abraham no solamente por medio de visión, sino que también le habla por medio de un lenguaje comprensible. Sí, un lenguaje comprensible, un lenguaje que Abraham podía comprender, que Abraham podía entender plenamente. Por ejemplo, observen el versículo 4. En el versículo 4 dice: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Esto, hermanos, es muy precioso, porque les dije que Dios le habla a Abraham por medio de una visión, sí, pero el Señor le habla a Abraham por medio de un lenguaje que él puede comprender. De esta manera se lo lleva para afuera, hermanos. Se lo lleva para afuera y le indica a Abraham que él va a tener un heredero desde sus entrañas. Desde sus entrañas. Él le dice: Abraham, tranquilo, no te preocupes. Tu heredero no va a ser Eliezer, el Damaseno, sino uno que saldrá desde tus entrañas. Ese será tu heredero. Estoy en el versículo 4. Pero además de eso, para clarificarle más
el Señor se lo lleva hacia afuera y lleva a Abraham a utilizar sus sentidos. Miren, a utilizar sus sentidos. El versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Hermanos, estamos hablando de que el Señor, hablando con Abraham de tú a tú, le dice, mira Abraham, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Abraham, cuéntalas, si es que tú las puedes contar. Pues Abraham, resulta que así como las estrellas, será tu descendencia. Definitivamente Abraham no podía contar las estrellas, eran tantas que no podía contar las estrellas. Y el Señor le dice a Abraham, tu descendencia va a ser así. Y hermanos, miren el versículo 6. En el versículo 6 nos dice la palabra del Señor que Abraham le creyó al Señor. Le creyó al Señor. Hermanos, aquí hay una aplicación para nosotros los cristianos que debe de ser tomado muy en cuenta. Déjeme decirle una cosa. La fe del cristiano no se fundamenta en lo que ve, sino en lo que Dios ha dicho. Escúchelo bien. La fe del cristiano no se fundamenta en lo que puede ver, en lo que puede palpar, no, sino en lo que Dios ha prometido. El Señor le dice a Abraham que su descendencia, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero hermanos, recuerden ustedes que la esposa de Abraham tenía una característica especial. ¿Cuál era? Era estéril y ya avanzada en edad. Entonces, ¿cómo así que Abraham va a tener herederos con una descendencia tan grande como las estrellas? Eso es como para no creer si fundamentamos nuestra fe en lo que vemos. Eso es como para no creer. Pero hermanos, otra vez vuelvo y les digo, la fe del cristiano no se fundamenta en lo que ve, sino en las promesas de nuestro santo Dios. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo contó, se lo reconoció como justicia de Dios. Pero el Señor también le habla a Abraham a través de su memoria. Observen ustedes, mis hermanos, cómo el Señor le habló a Abraham. Por medio de visión, en primer lugar. Segundo, por medio del lenguaje comprensible. En ese lenguaje comprensible lo llevó a indicarle que su heredero sería desde sus entrañas. Lo llevó también a indicarle por medio de sus sentidos, es decir, lo llevó a que contara las estrellas del cielo. Pero ahora el Señor utiliza la memoria. Versículo 7. Mire lo que dice. Versículo 7, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor, pero ¿cómo puedo saber que la poseeré? Es la pregunta. Hermanos, miren cómo el Señor utiliza la memoria de Abraham. ¿Se dan cuenta que el Señor está utilizando varios de los sentidos de Abraham? Varios de los sentidos. Lo llevó para que contara las estrellas, para que utilizara los ojos, ¿cierto? Para que utilizara los ojos. Pero también lo llevó a pensar en la reflexión, en el razonamiento. De tus entrañas saldrá tu heredero. Es decir, Abraham iba a engendrar hijos. Pero ahora el Señor está acudiendo a la memoria y le recuerda a Abraham, Abraham, yo fui quien te sacó de Ur de los Caldeos. Tú vivías allá, en Ur de los Caldeos.
y yo fui el que te sacó. Está recurriendo entonces a la memoria. Mis hermanos, Abraham le dice, pero Señor, ¿cómo puedo saber que yo voy a heredar esta tierra? Abraham tiene muchas dudas, tiene muchas inquietudes. Y es que es natural que nosotros tengamos inquietudes. Sí, especialmente cuando tenemos una enfermedad terminal, tenemos un cáncer, o estamos luchando con una situación económica difícil, o en fin, es natural que tengamos inquietudes, que tengamos dudas, que queramos hacérselas al Señor, que queramos preguntarle al Señor. Hermanos, ahora cuando Abraham expresó esta inquietud, no fue una expresión de duda, no, sino de deseo por confirmar o sellar la promesa, la cual trascendía el pensamiento y la concepción humana. Para satisfacer ese deseo, Dios le dice a Abraham que prepare algo para la conclusión del pacto. Y es así como Dios llama a Abraham y establece un pacto con Abraham. Mira, Abraham, yo sé que puedes tener muchas inquietudes, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sellar este pacto a través de unas señales, Abraham. Entonces, mire la exigencia que Dios le hace a Abraham en el versículo 9. Dice, él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola, y un pichón, o un palomino. Tráeme eso. Entonces, miren la exigencia. Hermanos, ojo, Dios va a sellar con Abraham un pacto. Vamos a ver qué va a hacer el Señor con estos animales. Ahora, veamos si Abraham le obedece al Señor. Mire el versículo 10. Dice, y Abraham le trajo todos estos animales y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Ahora, déjeme decirle aquí, la división de los animales probablemente indicaba originalmente a las dos partes del pacto, porque, hermanos, un pacto se hace entre ¿cuántas personas? Mínimamente, entre 2 personas. ¿Quiénes eran los que estaban interviniendo en este pacto en este momento? Dios y Abraham, ¿cierto? Dios y Abraham. Pero sucede algo aquí. El pasar de uno de los dos por el medio como lo vamos a ver, es decir, Dios mismo pasaría por el medio de las aves. Nos dice aquí, más que Abraham no partió las aves. Es decir, del mismo modo que en los sacrificios no se dividían las aves, sino que se ponían enteras sobre el fuego, como dice Levíticos 1:17, los animales escogidos del mismo modo que el hecho de que las palomas fueron dejadas completas, se correspondía exactamente con el ritual del sacrificio. Ahora, no era un sacrificio real, ya que no hubo rociamiento de sangre, ni ofrenda sobre el altar, es decir, lo que conocemos como oblación. Y no se dice que las partes o el rozonamiento de sangre ni ofrenda sobre el altar. Ahora, tampoco se dice que la ofrenda haya sido quemada. Entonces, ¿qué sucedió con estos animales? Bueno, el procedimiento correspondía más bien a la costumbre prevaleciente en muchas naciones antiguas de sacrificar animales cuando se concluía un pacto y después de haberlos dividido en partes y de haberlos dispuesto uno enfrente de la otra, los pactantes, es decir, los que intervenían en el pacto, pasaban entre ellas. O los que intervenían en ese pacto. Entonces piensen ustedes, ahí están los animales, son divididos por la mitad, colocan una mitad al lado izquierdo, la otra mitad al lado derecho, mirándose entre sí, y los que estaban realizando el pacto pasaban por la mitad de los animales que habían sido
partidos de esa manera, pasaban por la mitad. Ahora, ¿sería que los dos iban a pasar por la mitad? Tanto Dios como Abraham. ¿Sería eso lo que pasó? Veamos, hermanos. Bien, por su disposición para realizar lo que Dios le había mandado, Abraham dio muestra en la práctica de confiar en Dios. Y lo que Dios hizo con los animales cuidadosamente preparados fue una declaración práctica por parte de Dios de que Él contaba esa fe de Abraham como justicia. Hermanos, en todo el proceso hay algo especial. Abraham está siguiendo paso a paso lo que Dios le está indicando. Es decir, que Abraham está confiando en lo que Dios le está diciendo. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros debemos confiar en lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Debemos depositar nuestra confianza en lo que Él nos está diciendo. Porque cuando abrimos la Biblia, realmente es Dios hablando a usted y a mí. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando de manera directa. Por lo tanto, mis queridos hermanos, eso significa obediencia de nuestra parte. Esto es lo que está haciendo Abraham aquí. Ahora, mire el versículo 11. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. ¿Qué significaban esas aves de rapiña, como los gallinazos o los cuervos, que venían para tratar de coger los animales que habían sido sacrificados, que habían sido muertos ahí? ¿Qué trataban de hacer esas aves? ¿Y qué significaban? Bueno, las aves de presa representaban a los enemigos de Israel, quienes buscarían devorarlo, exterminarlo. Y el hecho de que Abraham los ahuyentaba fue una señal de que la fe de Abraham y su relación con el Señor preservaría a toda su posteridad de la destrucción, que Israel sería salvo por causa de Abraham. Es decir, que aunque el pueblo de Israel posteriormente, como sería esclavizado en Egipto, como sería esclavizado, como sería maltratado, pero finalmente Dios rescataría a su pueblo, no lo dejaría en manos de los egipcios. Ahora mire el versículo 12, la revelación de Dios sobre sus planes posteriores. Veamos lo que el Señor le dice a Abraham acerca de sus planes para la vida. Hermanos, ¿cuánto nos gustaría que Dios nos dijera qué va a pasar mañana, cierto? De manera personal. Que el Señor nos dijera: Oscar, mañana voy a hacer algo contigo. Amparo, mañana voy a hacer algo contigo. La semana entrante, este es el plan. Eso nos gustaría que nos pasara. De seguro que sí. Estaba escuchando hace poco al doctor R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor, que estaba explicando algo acerca de la voluntad revelada de Dios y de la voluntad secreta de Dios. Algo que usted puede ver en Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Allí nos dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas han sido reveladas a nosotros para que las cumplamos. Entonces el doctor Sproul decía, cuando alguien me pregunta: Arsi, ayúdame por favor a saber qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces él le preguntaba: ¿a cuál de las voluntades te refieres? ¿A cuál de las voluntades te refieres? Y claro, la persona quedaba loca, no sabía qué decir. Pues a lo que Dios quiere para mí. Bueno, resulta que el pasaje de Deuteronomio 29 nos muestra que hay dos tipos de voluntad de Dios. La voluntad que ha sido revelada en la Biblia. Entonces usted y yo no tenemos que ir a ninguna otra parte para buscar el plan de Dios.
porque está revelado ahí. Pero hay una voluntad de Dios que no está revelada en la Biblia. Esa voluntad revelada es secreta, es de Dios. Entonces el doctor R.C. Sproul decía, si queremos conocer la voluntad no revelada de Dios, si queremos saber lo que pasará mañana, tenemos que esperar hasta mañana. Nosotros hoy no sabíamos, cuando nos levantamos en la mañana, cuál sería la voluntad de Dios para el día hoy. ¿O usted sabía? No. ¿Qué nos tocó hacer? Esperar hasta esta hora. En este momento estamos entendiendo que la voluntad de Dios era que nos reuniéramos a las 6:30 para el culto de oración. Podemos estar seguros en este momento de que esa era la voluntad de Dios, la voluntad no revelada. Hermanos amados, el Señor nos sigue mostrando aquí en su palabra, en la narrativa de Moisés, versículo 12, observen lo que sucede. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Hermanos, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel, que serían esclavizados en Egipto. Y sigue diciendo, y será oprimida por 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Versículo 15. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación de ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo una densa tiniebla, y he aquí, miren lo que pasa aquí, versículo 17, y he aquí apareció un horno humeante. En su Biblia yo sé que dice una llama humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Hermanos, si a Abraham lo sobrecogió el sueño, entonces, y el pacto se sellaba entre las dos partes, entonces, ¿quién sería el que pasó por la mitad de los animales? En medio hubo similar a una antorcha encendida. ¿Quién sería el que pasó ahí? Dios mismo, porque Abraham estaba dormido. Abraham lo había sobrecogido el sueño, hermanos. Por lo tanto, el pacto, aunque era entre dos personas, su sellamiento fue un sellamiento unilateral, donde, hermanos, en un pacto las dos personas colocan las condiciones, ¿cierto? Las dos personas colocan las condiciones, pero aquí las condiciones no las puso Abraham, las puso ¿quién? ¿Entre quién era la charla? Dios y Abraham. ¿Quién es el que pasa por la mitad de las partes para sellar el pacto? Dios mismo. En una llama de fuego, en una antorcha. Mis hermanos, en aquel día el Señor hizo este pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
Hermanos, noten la forma como está escrita esta frase. A tu descendencia he dado, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo está escrita la frase? No habían nacido todavía los descendientes de Abraham. Hermanos, todavía, recuerden que Abraham en la conversación le dice, Señor, no tengo problema, no tengo descendientes. Sin embargo, la forma como está escrita la frase dice, ya les di a tus descendientes esa tierra. Ya se los di. Hermanos, porque así es con Dios. Así es con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel Dios que da por hecho lo que ha prometido, lo que quiere decir que Él lo cumplirá de manera absoluta y segura. Hermanos, con nuestro santo Dios no es como nosotros que hacemos un negocio y al otro día, según nos pinten otro negocio que nos va mejor, cambiamos de idea de lo que dijimos ayer y nos echamos para atrás del negocio. Dice en Antioquia se dice que para el amor no hay ley. Así son los hombres, así son los seres humanos. Hermanos, con Dios no es así. Ojo, todavía Abraham no tenía descendientes físicamente, era apenas una promesa. Sin embargo, el Señor le dice, ya les di esta tierra. Ya les di esta tierra. ¿Qué aplicaciones podemos tener, hermanos? 3 aplicaciones para este relato precioso de el pacto con Abraham. Primero, mis hermanos, el Dios trascendente es un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que Dios se comunica con sus criaturas. Podemos pensar que Dios es tan grande y poderoso que está totalmente lejano del universo y que está sentado en su trono y nosotros estamos aquí con una gran separación o distancia. Es así como podemos pensar que es Dios. Eso es lo que nos muestra su trascendencia, su grandeza, su majestad. Pero su inmanencia nos indica que Él viene a nosotros. Él se relaciona con nosotros. ¿Vieron cómo conversó con Abraham de tú a tú? Sí vieron que le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, cuéntalas. ¿Las puedes contar? Obviamente Abraham no las podía contar. Sin embargo, el Señor le dice, así como la multitud de las estrellas, va a ser la descendencia que yo te voy a dar. ¿Cierto? Entonces, hermanos, Dios habla con usted y conmigo así, en esa manera íntima, en esa cercanía. Otra vez te digo, cuando lees la Biblia, estás teniendo una charla personal con el Señor. Sí, una charla personal. Mis hermanos, su pueblo podemos alegrarnos en la seguridad de que así como habló con Abraham, así mismo habla hoy con nosotros a través de su palabra. Primera conclusión o aplicación. Segunda, al igual que con Abraham, hay exigencias que Dios nos hace hoy, en las cuales somos responsables de obedecer como su pueblo que somos. El Señor le hizo unas exigencias a Abraham y Abraham obedeció. ¿Abraham obedeció? Sí, recuerde que trajo los animales, alistó todos los animales que el Señor le dijo. Hermanos, así mismo, cuando Dios nos habla es para que nosotros obedezcamos. Y tercera aplicación. Nosotros debemos prestar atención a las promesas que tienen que ver con el sufrimiento. Sí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esas promesas que tienen que ver con el sufrimiento también serán cumplidas.
así como se nos ha dicho. Recuerdan que el Señor le dijo a Abraham, tus descendientes van a ser esclavizados por 400 años. ¿En dónde? En Egipto. Esto es sufrimiento, hermanos. Entonces, también nosotros debemos prestar atención a cuando el Señor nos dice que es necesario pasar sufrimiento con el fin de moldear nuestro carácter, con el fin de enseñarnos nuestro carácter, de moldearnos nuestro carácter a la imagen de Cristo, para llevarnos a la imagen de Cristo. Oremos, hermanos. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor,